Ahora sí. Hola mi gente, bienvenidos a JOUKER PR GAMING. Estamos live por aquí por YouTube. Estamos de vuelta con más gameplay de Elder Scrolls Online. Estamos pasando lo que viene siendo el DLC de Necrom. Así que en la tarde estuve jugándolo. Pero en este caso, ahora sí vamos para la parte 1. En la tarde estuvimos jugando el prólogo, ¿verdad? Realmente hasta el momento me ha encantado el personaje, la clase, ¿verdad? Las habilidades. Así que vamos a ver. Si no, después le tengo que cambiar una que la que estoy tirando como que los frisa, creo que es la que le puse, pero me gustaba más la otra. Pero no sé si después como que le dé un reset a esas habilidades. Pero ya estamos en el level 12. Lo que hice fue, estuve bastante rato en el live, ya había pasado lo del prólogo. Pero me puse, ¿verdad? Dame enseñar el personaje porque estoy aquí todavía. So, estuve en el multijugador no, sino en la batalla esta a gran escala, la guerra de la alianza. Lo hice porque obviamente para adquirir la habilidad de, que todavía no la he subido, tengo que subirla a level 5. Vamos a entrar rápido. Para subir la velocidad, ¿verdad? La estamina, el 30%. So, tengo que seguir subiéndola al 5 y ya está en el 3, así que es el vigor. So, ya la había dejado aquí para la misión principal. Lo vamos rapidito y no perder el tiempo. Estuve grabando un video de porque la otra es sí. Estuve grabando un video de Dragon Dogma, no duró mucho. Pero realmente va a ser una misión y me puse a explorar un poquito y buscar cositas. Así que mañana lo estaré subiendo. Si puedo pagar, no creo que tengo más chavos, déjame ver. Ya los pagué. Se tarda. Pero hasta el momento me está gustando la clase. Y nada, en el prólogo básicamente firmamos un contrato con el omnipotente, era algo así, el omnisciente, algo así era. Y ella, pensaban que ella era la que, pues básicamente quería adquirir el poder ese y era el otro. Así que tuvimos que hacer unas cuantas cosas y firmamos un contrato con él. Y nada, empezamos ya como tal la misión principal. El Aramaeus es en la mora. Many diverse twists of fate have led us to this nebulous... El omnisciente era. Too complicated. I come with a gift, a purpose dark and heavy, an opportunity to fulfill the contract you signed. Eso es lo que mencioné. Ok, un propósito. ¿Qué propósito? We are bound together by a common danger. Enemies of Hermaeus Mora threaten his realm of oblivion, and in so doing pose a threat to the mortal world as well. Therefore, Mora sent me to meet you here and secure your cooperation. Okay, ¿qué tipo de cooperación? Only a cooperación? mortal proxy can deal with the threat and save both Apocrypha and Nern. The fates of both realms are linked, and you are the key to preserving reality. Without you, everything unravels. Help avert this disaster and Mora will reward you. So, de acuerdo, prestaré mi ayuda. ¿Por dónde empiezo? The one who knows instructed me to give you this, a condensate of planar potentialities. You will not understand. It is ink. Take it to the Ulvano cistern, a ruin near the city. Pour the ink into the water, and your path will become clear. ¿A quién nos enfrentamos exactamente? One or more of Hermaeus Mora's rival princes. Although they have yet to reveal themselves. They work through agents, such as whoever sought the glyphics when we first met. A spider lurks at the center of this web. I am sure of it. Así que esto está relacionado con el glifo de esmeralda que recuperé para Mora.
Voy a decir mora porque Yes si digo lo otro. and no. These are the same forces that hired the Dusksaber mercenaries and colluded with Drawless Atherin to seize the Emerald Glyphic. Since you put a stop to that, they have changed tactics. But they have not abandoned their scheme. So, básicamente eso es lo que hicimos en el prólogo, que Draelis fue el que nos había dicho que ella era la que nos iba a traicionar o whatever, pero él fue el que terminó haciéndolo y quería obtener los glifos y obviamente lo impedimos, así que ahí fue que firmamos el acuerdo. So, ese prólogo está obviamente para casi todos los prólogos son gratis, que los puedes jugar sin tener el DLC. So, ya vamos a ir a llevarle la tinta esa. So, dame ver las habilidades. Todavía tengo, mira, tengo dos. Pero todavía está en level. Tengo que seguir usándolo y a ver qué puedo mejorar aquí. Mira, puedo comprar. Fíjate que esa habilidad casi no la he usado. Si puedo mejorar otra cosa. El personaje, esto de aquí. Tu maestría para traer el destino del agua. Aumenta la curación, realizando un % más con. Ese punto lo voy a guardar para lo del vigor. Aprovecho que estamos. Vamos a poner. Ok. Tienes un 50% más de puntos de experiencia de todas las fuentes durante 2 horas. Ok, pues vamos a usar este. Esto para curarme, ¿no? Vamos ya. Todavía tengo, no le he subido ese video. Al subirle eso, muchacho, voy a sentirme rápido. You there. You look like a capable forager. Sí, pero ahora no puedo. Help? Can we talk? Si esto es de armadura, déjame aprovechar de hacerlo aquí, hacer algo. Tenemos esa receta ahora. Ok. Ya había puesto a investigar unas cosas. A ver si se cumplió el tiempo. Creo que sí. Eso pasa. Ok. Tengo. Okay. No tengo nada. Y eso, que era la otra. No le di, sí. No. Dale, eso está a level 40. Ahora sí. Eso es muy importante de estar haciéndolo siempre. Para no llenarme, porque si no me voy a llenar de esas porquerías de nuevo. Mira que con el otro personaje estoy bien cargado de eso. Voy a acordarme usar esa habilidad siempre. Seca, pero si veo un cosito de eso de abrirlo, lo abrimos. Los portales.
para hablar con el que Know ella. that you stand in the presence of Hermes Mora. We must converse. Qué duro. Laramil has done well, and brought fate's chosen into my unrelenting gaze. All other outcomes are now excluded. From this moment, fate's ever-branching tree begins to grow again, and with it, new possibilities emerge. So, esto es por esa amenaza que predijiste, algo acerca del desmoronamiento de la realidad. All that, and more mortal. I see all that is, was, and will ever be. And in so doing, I saw hidden rivals that threaten Apocrypha and all of reality. They must not succeed. The So, time has come to honor your agreement. exacto, de acuerdo. I am the golden eye of fate, and the keeper of whispers. I foretold that a mortal was needed to preserve reality. You are that mortal, and we signed a contract that binds us. Es que no jugué por oro, pues, básicamente es eso lo que está diciendo. Apocrypha is in danger. Now you must act. So, ¿qué quieres Let que haga? Laramil guide you. She can perceive the threads of fate and lead you to the 3 tasks that will reveal my hidden adversaries. Meet her in the Necrom bindery in the mortal city of the same name. Your journey to preserve reality No, pero begins there. ¿cómo puedes salvar la realidad? No lo entiendo. I have alerted Laramil to 3 specific threads of fate that converge in a place known as the Telvani Peninsula. She will guide you to these locations so you can unmask my hidden adversaries. Go to the city of Necrom. Laramil awaits you there. Déjame que me cuente un poquito más de esto. No me Do acuerdo you si- know so little, mortal? Apocrypha is my domain. A plane of oblivion I have shaped to my needs. And this plane, the mortal realm, some refer to it as Nern. As for the connection, just know that if Apocrypha falls, Nern Esto es lo que él lee, pero obviamente no. will cease to exist. No me preguntes más. Fate takes many paths, mortal. Find Laramil in Necrom, and choose wisely. Gracias. So, dame coger esto de allí. Por ahí. Puedo hacer nadando. Nada, tenemos que ir a la ciudad, so vamos desde aquí mismo. To brine, it's all your mildew. Libro de historia. Welcome to my safe house, Proxy. Dame leer los libros primero.
La habilidad de encantamiento. Ahora. Meeting Hermaeus Mora represents a rare honor. The one who knows materializes in a delimited projection. He chooses to manifest before few mortals. The threads upon which reality dangles are precarious indeed. What did Mora impart to you? Mora dijo que me guiarías. And so I shall. The one who knows traced 3 crucial events to this area. Investigate each, and he believes we can expose the conspirators moving against Apocrypha. We may even stop them before the ultimate threat takes shape. So, ¿qué tendré que hacer con estos tres, en esos 3 lugares? I do not know. I was only presented with what was required to bring you to the right place at the right moment. You must determine why fate needs you in each location. Then take the appropriate action. Sabes dónde y cuándo, pero no lo que tengo que hacer. Many possible futures branch from every mortal choice. If we know the consequences of our choices, it changes the outcome. Therefore, Hermaeus Mora tells us only what he must. As fate's chosen, the rest is up to you. Bien, ¿a dónde tengo que ir? The threads of fate lead to 3 locations in this region. The necropolis of Necrom, the old tower of Telrendis, and the town of Alavelis. I shall open a portal to each, investigate them, and return here to the Necrom bindery when you are done. So, cuéntame más sobre los lugares que debo visitar. A reasonable and prudent request. I shall provide what details I can, but I know little more than you do. Local history and politics are not my usual area of study. Which location would you like to know more about? Háblame de la necrópolis de Necrom. Necrom serves as a center for the ancient Dunmer practice of ancestor worship, a strange custom. The monks of the necropolis, called the Keepers of the Dead, tend the catacombs beneath the city. They guide the faithful in venerating their forebears. Háblame del Telrendis. Telrendis is one of the many mushroom towers that dot this land. They usually serve as domiciles of Telvanni wizards who wield formidable magic. But this tower is abandoned. Interesting. Fate dictates that when you go there, I shall accompany you. Alavelis is a minor settlement whose only claim to fame is its malachite quarry, a glass mine, as the Dunmer refer to it. That thread of fate vibrates with particular intensity. What you shall find there, I cannot say, but I urge caution, Proxy. ¿Y qué era este lugar? An old bookbinder's shop, our temporary base of operations in this region. I secured it so we could travel to and from Apocrypha without causing undue panic. I doubt Necrom's authorities would approve of portals to an Oblivion realm in their city. Háblame del portal. In addition to the 3 to take you to the locations you must investigate, I summoned 2 gateways to Apocrypha. One leads to the Endless Library, a place of books as numberless as the stars. Entra. The other to Chroma Incognito, where lost fates linger. Se supone que ahora debo ir a Apocrypha. Que se pronuncia Only así. if you desire to do so. The threads of fate Hermaeus Mora asks you to investigate begin here in the Telvanni Peninsula. Where they shall lead us, I cannot say.
But with the threat directed at Apocrypha, I thought quick access was prudent. Ok. Your choice must be your own, Proxy. Hermaeus Mora was clear about that. Tenemos que elegir cuál de estos tres. There. 3 paths are now arrayed before you. Which will you pick? Aquello o aquello. No sé qué es aquello, pero anyway, vamos a ir primero a este. Seguir el orden donde como nos sale. How can we honor our ancestors if the necropolis is closed? The abbot ordered the closure for your own good, citizen. Curate Gedane, make sure no one enters. Prelate? Oh, of course. No one enters the necropolis. The necropolis is closed? Who ever heard of such a thing? Cerrado. Tengo que hablar con él. Something about this. Sorry, friend, but the necropolis is closed today. And by order of the abbot, it seems. We've never turned away the families of the dead before, but if the rumors about illness are true, plague isn't something to be treated lightly. Una enfermedad. When Prelate Forum and his aides arrived, my fellow keepers of the dead were plagued with a strange malady. I was away when the disease struck, and I haven't been allowed back inside since. The prelate said the abbot ordered the closure, but Me parece que desconfías del lado. Prelate Forum arrived from the temple, and suddenly my fellow monks fell ill. We were never notified of a visit, and besides, Forum isn't our usual prelate. Never even heard of him. If you can help, I can make sure you're compensated, I think. Puedo investigar el prelado para... Fate must have led you here, friend. Prelate Forum arrived aboard the Stormwing. If you can find out where they boarded the ship, it might tell us something. Talk to the portmaster at the harbor, while I deal with any pilgrims that come by. Que a ver qué me dice de la enfermedad. I haven't seen it firsthand. Prelate Forum says the monks are delirious with fever. Now I'm stuck out here, turning pilgrims away, while everyone else is quarantined inside. Yo creo que el prelado Fama tiene la culpa de lo que ocurre. I think he brought this sickness to the necropolis, yes. Perhaps he picked it up on the voyage to Necrom, although neither he nor his aides appear sick. Wish I could ask Abbot Ilvel about it, but Prelate Forum won't let me inside to see him. Y si la abuela estaba enfermo, ¿acaso no es prudente clausurar la necrópolis? Maybe. But if it isn't spreading to the prelate or his aides, is it really that dangerous? I have no idea. Ok, háblame del destino. Ha ocurrido aquí algo recientemente que pudiera estar relacionado con Hermaeus Mora. No sé si lo Lord of pronuncio bien, pero Secrets? anyway, así lo voy a estar I pronunciando. hope not. I mean, I suppose Hermaeus Mora isn't bad as far as Daedric princes go. He's not part of the House of Troubles, after all. But trafficking with any Daedra is dangerous business. Everyone knows that. So, vamos a hacerle eso. Que tenemos que investigar eso. Hablar con el agente C, ¿verdad? Del otro sitio. De aquí. La que tengo puesta. Where's that layabout Brandus? Absent again? Not now, stranger. My assistant never showed up for work today, and I've got my hands full directing cargo bound for both land and sea. So, puede que los pasajeros del ala de la tormenta hayan traído una plaga a Necrom. Plague? That's not a word to toss around lightly. What proof do you have? Han cerrado la necrópolis porque los monjes han caído enfermos. Look, That's not illness is a fair. part of life when you work with the dead. I'm surprised the keepers of the dead aren't sick more often. Plague can be serious, but I need more than your word to shut down the port or quarantine the city.
Si no me deja investigar la ala de tormenta, puedo encontrar la prueba que necesitamos. Sorry, I can't let you wander around persuadirla. unattended on a ship under my watch. And since my assistant Randus never showed up for work today, I have no one available to escort you. Without Port Agent Randus or more substantial proof, I can't No, vamos a help you. buscarla. Port Agent Randus likes to fish at a little cove south of the city, even when he's supposed to be working. Tell him to get his arse back here, and I'll let you look around the Stormwing. Que está Just be enfermo. careful. The wildlife along the coast can be dangerous. Está enfermo y está muerto. Ok, encontrar a la gente. Y es convencerla, pero no puedo convencerla, así que... Estoy diciendo, está enfermo y está muerto. Tenemos que volverlo donde ella. Oh, no. Bueno, vamos a ver si la pego. Suavecito, que se prisa. Dice, güey, no me asuste. ¿Dónde está? Salir de aquí, fuera de aquí. Sí. Carne, ni modo. ¡Ah! María. Me yendo al revés. Eso pasa. O sea, en lo que me aprendo todos estos sitios de aquí. O por aquí. Hands off, or I will gut you like the rest. What? Never seen an assassin get put out of work before? Ya, mira, está pescando, no está muerto. Yo lo maté. Should have stayed in bed. Sí, yo creo que está enfermo. I usually have this spot all to myself. Well, you can have it today, stranger. I don't feel up to fishing. Good luck to you. I'm going back to bed. Eso, la gente portuaria Ulene me ha enviado a buscar. Did she? Not the first time the portmaster sent someone to fetch me. But you can tell her I won't be much help today. I fell ill after inspecting the Stormwing when it arrived in the port the other day. ¿Crees que enfermaste por algo? ¿Crees que enfermaste por algo así? Now that you mention it, the air in the lower hold smelled unhealthy. And the passengers kind of gave me a bad feeling, though I can't rightly say why. Look, tell the portmaster I'm sick and can't work today. For once, that's the truth. Ok, se lo diré. Y por aquí cerca si veo algo. No hay nada por ahí.
pants off, or I will gut you like the rest. What? Never seen an assassin get put out of work before. Por otro lado. A lo mejor no me hice hasta allá. Que como es un personaje nuevo, pues no tengo lo de persuadir alto, así que yo no lo hubiera hecho. Espérate, que esto es lo de investigar. Sí, era allá mismo, era por allí. You again, and without that good-for-nothing lazy Randus in tow. Oh, I told you before, I don't have any time to waste on nonsense today. He encontrado a la gente portuario Grandas donde dijiste, pero estaba muy enfermo. Well enough to go fishing, but too sick to work. A likely story. Oh, I should drop everything and go catch him in his lie. Then I'd have a reason to dismiss him and hire a competent assistant. Ha ido a su casa, está muy enfermo y en cuanto al ala del tormenta. First you shout plague. Then I hear that several of the dock workers who unloaded the Stormwing took ill. Now Randus. All right. Go investigate the Stormwing. If you find anything incriminating, I want to hear about it. Okay. No problema. Problema, nada que ver por aquí. A veces hay notitas y eso. Me caigo. Brutal. Tengo que investigar esto. Esto es muerto, ¿no? Water Amy, saludos Water Amy. Ah, que me atacó. Diablo, me gasté eso. Buena, saludos Amy. Vamos a cogerle eso para craftear. Y dándole un ratito a el ring. Ok, tengo que registrarla completa. Y otra puerta, a ver qué hay acá. No la leo todo. ¿Y qué, Amy? ¿Cómo está? ¿Cuál es esto? Y vamos a leer aquello. Y ahora vamos aquí. Okay. Falta una más. Tremendo, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Título de... Ok, un pequeño duro que representa a... eso mismo, el príncipe de...
Quiero algo aquí esta gente. Voy a subir el escudo que desde que la tengo no lo... Así no lo he usado. Hoy empecé esta expansión desde en la tarde hice el prólogo. Aproveché que estaba en especial, así que y preparando para la próxima expansión me faltaban el scroll 2 expansiones. Esta que fue la última que tiraron. Y hay Else, creo que se llama la otra que no he jugado. Somerset, ahora no me acuerdo si Somerset yo lo jugué. Y en junio sale la expansión nueva, así que quería jugarla antes y en verdad la clase nueva está bastante buena. Ahí hay otro muchacho, se llama Leyenda Urbana, que lleva viéndome y le llamó la atención y parece que se lo piensa comprar ahora. Ok. Espera. Estoy con la persona encapuchada. Con esto de aquí. You're back. I was worried maybe you abandoned me. If I have to turn away one more family. Did you learn anything at the Stormwing about a sickness or a plague? And did the temple really send Prelate Forum to the necropolis? El prelado de Farama es un impostor, es el líder de la secta de la hermandad oculta y un seguidor de eso mismo, no voy a estar pronunciando esa palabra. Let me see what you found. I Como knew un there was ritual something allí. wrong the moment I saw the prelate. Oh, I suppose I should call him Blightcrown. What kind of name is that? And what does a devotee of Periite want in the necropolis? La neta no lo dice, pero sí que indica que pretenden buscar algo en la necrópolis. All sorts of relics and heirlooms are stored in the Multijugador, sí, catacombs with este the es multijugador, ancestors. lo puedes jugar con más And with gente. Periite cultists loose inside, Tanto la Abbot historia, Ilvel and el the keepers are in modo terrible danger. PvP, que es el multiplayer We como tal. need to get into the necropolis. Y también tiene un modo The main door is locked. que son las guerras de la alianza. Tú debes conocer otra manera de entrar. Tenemos que entrar ahí, ¿no? I don't. Wait. When I wanted to slip out Okay, after no problem. curfew, I used the cellar that connects to the city's underways. I doubt Blightcrown or Tiene his mucho para hacer attendants este know juego. about it. Meet me in the tunnel behind the necropolis. I think I can get us inside from there. Ok, pues después tenemos que ir ahí. The entrance to the underways is on the west side of the necropolis. You'll find the cellar door in an alcove on your right. I'll post a notice about the closure and join you there. We can't let Periite's cult rummage through the catacombs. I'll meet you in the underways. Pues sí, este juego ofrece mucho, Amy. Tampoco es que yo soy un experto, sí le he metido horas. Pero yo sé que hay mucha más gente que le mete mucho a este juego. Se parece mucho a New World. Exacto, es un MMO, como New World. Yo tengo New World, pero casi lo poquito que jugué, pues iba a jugar con los muchachos de Contado y eso, pero nunca lo jugué, lo descargué y no jugamos juntos. Pero aquí están en las campañas, que son las batallas. Ahí sí puedo ver el mapa grande. Básicamente, este viene siendo el mapa de esta área del DLC de Necrom. Este es el mapa de todos los DLC. Es bastante grande. Y mientras van saliendo expansiones, pues ellos lo que hacen, pues siguen abriendo áreas. Por ejemplo, la que me acuerdo así, esta área es de Skyrim, que es una parte de Skyrim, no que sea Skyrim completo. Esta área. Y aquí creo que este sitio viene siendo donde están. Este viene siendo el mapa de la guerra de la alianza. Ahora mismo no se ve, pero una vez tú entras en multiplayer, tú ves cada torre, las que están atacando, cuál alianza va ganando. Y ya yo fui, porque tuve que hacer unas cositas. En el live anterior, pues estuve haciendo unas cosas. Pero viene siendo el mapa de la guerra de la alianza. Que es súper gigantesco y eso es bueno entrar en grupo. Pero es más o menos como... sí, es grande, el mapa es demasiado grande. Y está bueno porque ofrece mucho.
Por ejemplo, estos que están aquí son los dungeons, que son la... Aquí lo puedes hacer o solo. Solo es bastante difícil. Yo lo acabo que busco en solitario, pero que me meta en grupo. Porque en verdad son bastante fuertes ¿cómo es? Los monstruos y lo demás. Es bueno hacerlo en grupo. Así que esto es otra ciudad, que eso más asumo yo que después iré. Pero este es el mapa completo. Aquí están un par de cositas más que son otros lugares. Esta es las tierras muertas, que es con uno de los DLC que no lo he comprado. Creo que estos son con DLC. Pero es súper grande. Y cada sitio pues tiene su... Déjame ver cuál es de Somerset. Somerset es otro. Que tiene que ver con los elfos altos, creo que es, si no me equivoco. Este es con los orcos. Yo estuve en estos días pasando el DLC de los orcos. Y es toda esta ciudad que está bastante bueno. Es cierto, tener un grupito y subir más rápido a nivel exacto. Uno sube más rápido. Y no pasa tanto trabajo porque realmente... esto es lo que está cerrado. Que no podemos entrar, tenemos que ir al otro lado. En grupo es mucho mejor. Yo lo hacía con un amigo mío. Pero va tiempito que yo empecé de nuevo a jugarlo. Y no le he avisado. Tengo que avisarle en estos días porque si quiere aprovechar esta expansión está en especial y... Lo bueno que si tú, por ejemplo, el muchacho que le dije esta tarde, él no lo tiene. La versión que yo compré sale en 23, está en especial en Steam. Y es el Collection Deluxe Edition, que te incluye todas las expansiones, el juego base. Y también te incluye, tú sabes que están las ediciones que está el estándar y el Deluxe Edition, que te incluye que si skin, ¿verdad? Ropa, los personajes, la montura, porque también me incluyó varios caballos y eso. Pues en esa edición de 23 te incluye todas las expansiones. Ellos han sacado como 5 o 6 expansiones, creo, si no me equivoco más. Y está bueno, a buen precio. 23 te incluye toda y toda la ropa, que está bastante bueno. Vamos para allá. Y en verdad yo le he metido más ahora porque me ha captado más el mundo. New World no, tengo que descargarlo de nuevo a ver, porque va tiempito que no lo juego. Y sé que le añadieron un par de cositas. Lo que me gusta de New World es que está en español latino y yo lo estaba jugando así. Y me gustan las voces, se escuchaban bastante bien. Siempre investigo si hay libros para leer porque eso me ayuda a mejorar cosas. También lo puedes jugar en primera. Eso también está cool. Tengo tantos juegos que terminar y compré el Rise of the Ronin. No lo he jugado, pero luego es super... sí, el juego, el precio está bueno. Mano, ese de Rise of the Ronin lo vi, pero me gustaría esperar para PC. Yo tengo el Play, pero... en mayo sale Ghost of Tsushima, ese sí lo quiero para PC. Porque lo puedo jugar ultra wide. Y así lo estoy jugando este. En verdad este me encantaron las habilidades nuevas. Está bastante bueno. Estos libros pues los leo. Porque cuando los lees pues te dan cosas. Para mejorar al personaje. Te vas a dar cuenta cuando los leas porque te suena... Te van a subir las cosas de nivel. Te vas a matar leyendo y hay veces que no te va a pasar nada, pero uno nunca sabe. Lo tiré para allá abajo. No le hizo nada. Primera vez que uso esa habilidad. Locked. The chapel is never locked. Can you pick it? If not, Curate Zancon leaves his key on a shelf to the northwest.
nada más que vida y vida para el compañero. Tengo que chequear eso, pero tengo 2 de las mismas. Que darme vida. No me dieron nada. La otra vez me metí a una cueva, muchachos, estaba lleno de libros. Y todo lo que leía me subía algo. Me subía para la ropa, la armadura. Bueno, me subía para un montón de cosas. Ok, vamos a ver si podemos abrir esto. Digo, Tsushima, el Director Cut va a estar brutal. Sí, ese lo quiero jugar. Y me lo compré para el Play. El Director Cut. Pero cuando vi que lo anunciaron, lo anunciaron estos días. Yo estuve esperando a ver si lo anunciaban. No, ni lo he abierto. Me pasó como a ti con un Racer Running. Dale suave. Tiempo, ¿no? Viene. Uf. Y lo compré. Yo dije, cuando tenga el break lo juego. Y Sacho, lo anunciaron para la PC y lo quiero jugar. Para la PC, eso sí lo voy a coger. Tengo que hacer materiales. Ay, eso es ceniza. Anyway, después lo vendo. Esto es importante para el crafteo, así que lo voy a estar también. Pero no. Poco. Como que empecé un personaje nuevo. Que en lo otro estaba un poco más adelantado. Those sensors, whatever they're emitting, reeks. Ok, tenemos que examinar las cosas. Destroy the sensors. They're Destruir. sickening these keepers. I don't know anything about a fulcrum. Please. Dane, Abbot Ilvel is in danger. Prelate Farum put one of those foul sensors in his chamber. Cositas tienen materiales buenos. I know nothing of Prior Durdrin's tomb. Leave me be. They ask so many questions. Please, help the others. That's all of them. Let's go check on Abbot Ilvel. Nada. Ok, para la tumba. Examina las pruebas. Blight Crown is with the Abbot? His chambers are to the north when we're done here. Y vuelvo y cojo las cenizas. Anyway, como quiera las puedo vender. Y ese de New World, ¿tú llegaste a comprar las expansiones? Yo no he verificado si están buenas o no. Pero vamos a ir allá. Yo terminé el de consola, pero en un juego inmerso. Sí, eso me han dicho que está bastante bueno. Y voy a esperar hasta a la PC. Lo mismo hice con Final Fantasy. Después que me maté jugando el 7, el remake en la PC. Cuando lo empecé a pasar no tenía en bonito el Ultra Way. Y cuando lo jugué tuve que descargar un mod. Y lo terminé. Entonces quería comprarme el de Play. Pero cuando jugué en el Play no me gustó mucho el performance del juego. Y en la PC corría mucho mejor y el combate. Y pues quise aguantarme porque yo sé que lo van a tirar más después para PC. Aunque se tarden mucho, pero voy a esperar. Vamos a sacarle esto. Brother, stop. Fulcrum Obscura. Durdrin's tomb. In the lower catacombs. Poor Abbot Ilvel. He's delirious. What did he say about the lower catacombs? How insidious. Blight Crown made the Keepers of the Dead sick so he could todavía no he pasado el de Persona 3. También está larguito y está bueno. Some old relic hidden in the necropolis? Why go to all the trouble? Esto fue más parte de una conspiración para atacar la... voy a decir más que Mora porque no puedo pronunciar eso. Me dijeron que el destino me había enviado aquí para detenerlo. Hermaeus Mora? The Keepers of the Dead have nothing to do with the Lord of Secrets. And I never heard of anything called the Fulcrum Obscura. Wait, how do you know all this? Are you a cultist too? Nope. No, accedí a ayudar porque la amenaza a Mora también pone en peligro a New, que es el sitio ese. Endangers Nern.
I'm just a minor curate working in the necropolis. Me regalaron una expansión la que te dan con el caballo. Ah, ok. No, pues no. Creo que yo no tenía caballo, ¿no? Te digo, va tiempito que no tengo que descargarlo. We might be able to catch up with Blightcrown if we hurry. Ahí sí en estos días lo bajo. ¿Qué tipo de reliquia podría haber en la tumba del prior Durdrin? Prior Durdrin founded the necropolis and our order. Abbot Ilvel idolized him. Told me the prior was obsessed with Necrom's history and had received a special charge from Lord Vivek. There's a key to the catacombs in the desk. Hurry, friend. Okay, so conseguiré la llave y iré a las catacumbas. Take the key from the desk and head to the catacombs. The door is through the chapel and to the north. I'll stay with Abbot Ilvel. Do what I can until he recovers. Just be careful. We know Blightcrown didn't arrive at the necropolis by himself. The door to the catacombs is through the chapel and to the north. Prior Durdrin's tomb is deep inside. Hay un libro. Lo que me gustó del New World es la ambientación. Me gustó como que se sienta así como tipo, yo diría como que soldados de estos españoles, por decirlo así, de esa época. Y hay otro juego que es parecido a New World que se llama Greenfalls. No, Greenfalls era algo así. Pero en este caso, pues New World es un MMO, aquel es un RPG como tal. Vamos rápido para esta cumba. Así siguen apareciendo cositas son recetas, tengo que leerlas. Esto nos ayuda a hacer cositas. Son 30 por esa expansión. Tiene que llegar al nivel 25 para activar la monta. Oh, ok. Que tiene que subir hasta ese nivel. Sí, porque ir corriendo de un lado a otro. Por lo menos te dan, creo que el caballo rápido, no recuerdo. Sí, pues bueno chequearlo. Aunque me tarde un siglo chequeándola, pero sorry que la peja está ladrando. Déjame leerla, porque si no la leo me ocupa en espacio. Requiere herrería 3 y sostería 6. No ok, la puedo leer, pero lo que tiene, pues no puedo hacerlo. ¿Por dónde rayo tengo que ir? Aquí. No puedo abrir. Tampoco. Pero en por ejemplo, hay una habilidad, yo para acá, que tengo que subirme el vigor, que todavía la estoy subiendo, para que el caballo corra más duro, porque si no, el soporte, no, la de asalto. Esta habilidad, para poder adquirirle estas habilidades, tiene que ir al sitio ese de multijugador, que es la de la guerra de la alianza, y subirlo hasta el 5. Para subirle un 30% al vigor, porque a la estamina, porque está bien lento. Una vez lo subas, es bien rápido y está bueno. Y los caballos van mucho más rápido. Y es una ventaja. Acá. Me hacen dar toda la vuelta porque la puerta está cerrada. Mira. Déjame cambiar esa habilidad. Tengo dos de las mismas de curarme.
¿Cuál era? Voy esa y esta. Cambiarla por la otra. Manía. Con esa habilidad nada más los mato rápido. Tengo otro que se llama Shrine of the Avatar, ni lo he empezado, creo que es un MMO. Como que he escuchado de él. Por ahí voy a buscar bien, pero he escuchado de él, pero no recuerdo si vi bien gameplay. Vamos a darle a este también. Vamos a tirarle la habilidad a ver cómo... Ah, ok, tiene que apuntarle. Si la apuntaba, pues le podía dar. Que sigue dándole esa habilidad para que me siga subiendo. Está en Steam. Ah, pues yo lo verifico. Me tengo que tirar por aquí. Yo por la escalera. Dime que subió de nivel. Todavía. No está subiendo nada. Yo para mí que esto lo tengo que usar con alguien. Voy a tener que meterme en multiplayer o algo. O a los dungeons. Porque no me va a subir. Ahora voy a jugar con Tato y Diablo 4 a ver cómo me va. Ok, Diablo 4 está bueno, a mí me gustó. Lo que pasa es que no me gustó lo de las expansiones. Porque en verdad llevo con el modelo este de los Battle Pass. Ellos como que dañaron un poco eso y... Lo que me gustó es que le añadían historia, pero para mí no era suficiente contenido como que para dejarme pegado. Yo creo que hasta lo borré. Lo borré porque necesitaba espacio para par de juegos. Que como te digo, la única ventaja de eso del pase de Diablo era pues la historia estaba gratis, no tenías que básicamente comprarlo. Pero eran misiones bobas, no eran así. Pero lo demás, la historia está bien bueno, bien, las cinemáticas están brutales, las canciones. En verdad la historia a mí me gustó. A ver el tipo es. De hecho, yo creo que ese tipo. Le digo tipo, algo bien boricua. Ese va a ser el de la próxima expansión. Creo que era él. La punta, güey. Adiantre.
Tengo que arreglar porque tengo todas las habilidades con la estamina. Voy a tener que dar un reseteo. Que la magia no la estoy usando para nada. Y es que al tú hacerle unas cositas ahí que puede mejorarla, pues las puse todas con la estamina. Y las quería dividir, quería tener una con la estamina, una con la vida y... Ahí está. Tenemos que regresar al sitio ese. A ver si no hay más por aquí. Pero está bueno, ese de diablo a mí me gustó. Yo le metí un par de horitas. Coge esto y lo desmantelamos. Nada, esperar hasta la expansión. Ellos anunciaron una. Yo jugué el 2. El 3 yo jugué... Porque compré ambos juegos, que es el Collector. El 3 no lo he jugado. Y a mí el 2 me encantó, el 2 estaba bueno también. Aunque esté viejito y lo que jugué fue el remaster ese, el remake que ellos hicieron. Es un remaster yo creo. Cuando jugué Diablo 4 en verdad sentía esas mismas vibras del 2. La música y los lugares. Y la historia. El 3 tengo que jugarlo a ver cómo está. Tengo que ir al banco a guardar todos esos materiales porque me lleno. You're back. Look, Abbot Ilvel is awake and feeling much better. Is this the one, Gadain? Young Gadain told me of your mission for the Prince of Fate. A strange and perilous ally. But I thank you for saving the necropolis. We owe you our lives. What happened in the catacombs? Did you find the imposter who called himself Prelate Farum? El prelado en realidad es un sacerdote de... eso mismo. Llamado Corona del Infortunio. Escapó llevándose una parte de la reliquia. Interesting. I know Prior Durdrin cavorted with Daedra, but there was no mention of Periite in any of the chronicles. At least I see that you recovered the rest of the relics. Saludos Mario, dice, hola, ¿cómo están? Los enemigos de Elder Scrolls Online son repetidos o hay mucha variedad. No, hay mucha variedad, depende del sitio, al lugar que vayas y eso. Ok, ¿qué hago con este fragmento de la reliquia? Oh, hold on to it, of course. Gadain said that fate led you to us. I can only assume it was because of the Fulcrum Obscura. It must have a role in whatever trials you must face to save Nirn. Yes, my young charge told me everything. He does that. O algo más de Abad, eso mismo. Yo soy malo con los nombres. I am in no condition yo ahora es que vengo a aprender de juegos en PC. Ok, sí que no jugaba mucho en la PC. I will send our young curate with you. Search out these villains, put a stop to their scheme, and recover the Fulcrum Obscura. Mario, en la expansión nueva que va a salir, pues van a añadir más nuevos enemigos y eso. You need to see more of the world anyway. Go. But yes, Abbot. I'll do it. Tampoco yo soy un experto en este juego, así que pues Amy, yo estoy jugando el de Expedition. En estos días no lo he jugado y está bueno. No me gustó que bueno, yo te comenté a ti ahora que me acuerdo en TikTok lo del cooperativo. Lo que pasa es que me gustó y no me gustó. Me gustó porque al no tener el cooperativo, pues el juego salió, no dio problema. Por lo menos a mí no me dio problema. Si salía con eso, pues tal vez el juego, pues, ¿sabes? Siempre dan problema con eso. Barely left the Telvanni Peninsula, and that was just es como otro nivel. Sí. With Abbot Ilvel. The Abbot has given me a mission, though, and I mean to complete it. Just tell me what to do, and I'll follow your lead. Ok, reúnete conmigo en el antiguo taller. Ok. Estoy trabajando con esa que era la del prólogo. The Necrom bindery? I thought that place was abandoned. Of course I'll meet you there. Oh, and the Abbot authorized me to give you this. For exposing Blightcrown and saving the necropolis. They got away with part of the relic, but we'll get it back.
Subimos la vida. Pues yo, Sacho, yo es que me enchulé cuando empecé a jugarlo con el monitor ultra wide. Y hay juegos que no se puede. Y pues básicamente hay un programa ahí que le pone eso, el mod, por decirlo así. Reduce el costo de aguante para moverte en sigilo. Vamos a ponerle esto porque hay misiones que... Si eso sube el soporte, no. Para mí que esto tiene que ser obligado en el multijugador. Voy a probar una de estas habilidades nuevas. Pues probamos esa. Y vamos a dejarle ese punto por si subimos aquello. La edición está buena, a lo mejor más tarde ponen multijugador. Sí, más tarde ellos lo van a hacer. Ellos lo mencionaron. Lo que pasa es que cuando yo vi eso, yo que llevo dando las noticias hablando del juego, ellos en ningún momento mencionaron eso. Y no fue que el muchacho que siempre juega conmigo, José, me dijo, Joe, en la página de ellos dicen que el multiplayer el cooperativo está coming soon. Y yo, pero es que yo he dado siempre las noticias y en verdad ellos nunca habían mencionado nada. Tenemos que investigar lo otro. I shall speak with you momentarily, curate. Fate's thread. I studied the threads of fate. Ay, no tengo que hablar con ella. Vamos a ir a estos sitios y después vamos donde aquel muchacho. Go on, friend. I'll see you soon. Vamos a ir a este otro. Y me molestó, pero como te dije, me molestó un poco, pero a la vez no, porque hay juegos que cuando lanzan así con multiplayer, pues tal vez los servidores que me pasó con el de Tiny Tina Wilderness. Yo compré ese juego cuando lanzó, a jugarlo cooperativo. Y cuando empezamos a buscar partidas, los servidores se caían. Bueno, ni te dejaba buscar, estabas en el menú, se desconectaba. Y yo, pues, le dimos una semana. En esa semana tampoco el juego nos dejaba jugarlo. Y no vine, fue hasta este año que vine a jugarlo, ese juego, desde que salió. Me tardé un montón, pero lo cogí con todos los DLC, porque compré las expansiones. Y me lo disfruté mejor, porque realmente ya estaba bastante bueno. Eso es también es marketing, porque en verdad el juego sale mucho más barato. Entonces te ofrecen tantas versiones, que si la versión de año 1 o con tal expansión, eso ellos... Por eso fue el costo tan bajito, porque salen 39. Ok, acá atrás. Con la versión que yo compré, el Collection Edition me incluyó esta montura. La montura y el pet que está al lado. Entonces, como es el Collection completo, también te incluye las demás expansiones. Tenían su propio Deluxe Edition. También me incluyeron todas las monturas y todo. Y por 23 pesos, pues, no está malo. Ahí. Hablo, si me gusta jugarla, no tan lejos. Ah, yo tengo Tinitina, no lo entendí, pues... lo jugué sola, lo jugaste sola. Sí, yo lo jugué cooperativo. Y me gustó, a mí el personaje de ella está a otro nivel, ese personaje. Porque es como... Eso viene siendo un juego de mesa, como si fuese D&D. Ok, tengo que hablar con ella. Ah, mira, ahí a ella. The threads of fate draw both of us to this place, Proxy. Telrennis, once the home of a powerful Telvanni magister named Meln the Mouthless, but now abandoned. From what I could ascertain, no one knows what happened to the wizard of this tower. Parece que estamos aquí para averiguar qué ha pasado. That has yet to be determined. One of the strands of fate revealed to me converges at this location. More than that, Hermaeus Mora expects us to learn for ourselves. Of the 3 sites, this one requires that I be on hand to assist you. ¿Por qué es más importante este lugar que los otros dos? I never said it was more important. Just that fate requires both of us here. More than that, we shall need to determine. I do sense a lingering presence. A connection to Apocrypha. Help me investigate this place and Hermaeus Mora will reward you.
Pero te ayudaré a investigar y por dónde empezamos. I wish to survey the tower and its grounds. The threads of fate hang over this place like cobwebs of possibility and consequence. Let us explore the center of the compound and see where those threads take us. Déjame ver qué me puede decir de los Telvanni. The Telvanni are one of the great Dunmer houses. They focus on magic and the arcane arts. Ok, por eso que fue que no lo entendiste. Sí, sí. Sí, es que el juego es, ¿cómo te explico? Es un juego de mesa con ese grupo de amigos. Y básicamente tú eres el personaje que ella va creando. La historia está buena porque al último explican, pasa algo al principio que tiene que ver con el papá de ella, algo así era. Pero está bueno, está bueno. De hecho, hay muchas referencias a otros juegos. Había una de Witcher, que yo grabé un short de eso. En verdad me cogió por sorpresa cuando yo lo grabé. Por eso fue que hice la reacción así. Pero está bueno porque hace muchas referencias a otros juegos. Y es basado en D&D, en el juego de mesa. Pero está bueno. Y no me acuerdo si está en español, pero yo lo juego en inglés porque la voz de ella pues me gusta más en inglés. Tú has mencionado el nombre del Mel, el Sin Boca. Yes, but I could not learn much. Just that he owns this tower, but has not been seen in some time. The place is considered abandoned. He was a Telvanni Magister, the highest rank in the house, second only to the Archmagister. ¿Qué significa eso de que era el Sin Boca? Telvanni Masters and Magisters avoid Oye, me gustaría convertirlo en vampiro. Ahí sí lo puedo hacer con porque la otra clase que tengo, lo tengo como werewolf. Está cool, pero el necromancer lo quería hacer como vampiro, no pudo hacerlo. I expect his tower to be a fortress. Y entonces, por ejemplo, con el werewolf que yo soy, con aquel personaje, le compré, o no me acuerdo si se la compré, pero yo creo que sí, le compré la habilidad de que si te rasguño, te muerdo, pues te puedo convertir en hombre lobo. Persona 5 yo lo jugué, pero en Switch, no en el nuevo. Ok, el 5 no lo juego, empecé el 3, el remake, que está en el Game Pass. No le he pasado, es que esos juegos son bien largos. Pero me encanta, de hecho me encanta. Nunca había jugado un tipo de juego así. Y como quería jugar el 5, dije, dame aprovechar que va a salir el remake. Compré el 3, el Portal, que es el original como tal. Lo compré para el Switch para ver si me gustaba o no. Y lo compré bien barato. Y yo dije, pues cuando salga el remake, pues lo vuelvo a jugar, no importa. En verdad no lo llegué a pasar, pero quería como que familiarizarme con los controles, con el juego. Y como me gustó la música y la historia, pues empecé a jugar el remake. Me encantó, es que no le he dado en estos días. Porque me envuelvo con tantos juegos que no los juego. Pero el 5, pues, de hecho me compré el 4. Me compré el 4 físico. No sé si se ve bien ahí. Ahí. Este es el 4. Este físico no viene, o sea, viene, pero por la página de Limited Run Games. Yo lo separé como para octubre, Amy. Y me llegó hace 2 semanas. 2 semanas o 3. Se tardó un montón, pero eso, lo que fue el 3 portable y el 4 físico, no, ellos lo sacaron digital solamente, para las demás consolas. Pues esa página de Limited Run hace varios juegos así limitados. Tienes que preordenarlo y ellos tienen una cierta fecha. Y yo aproveché y lo preordené. Si me acuerdo, creo que empezó en la high school. Exacto. Entonces, pues lo tengo ahí obviamente en la lista. Hasta que no pase el 3, ¿verdad? Y ellos anunciaron la expansión que sale ahora en septiembre. Si acaso espero hasta la expansión y después le meto el 4. Pero en verdad, yo que no juego ese tipo de juego así, en verdad me enamoré en esa franquicia tan buena. Porque tengo que investigar esta área. Ah, no, es que tengo la misma quest, ok. Registrar la torre, ahora que me acuerdo. En verdad los sitios del Scroll Online hay un montón que están brutales.
Yo tengo que ir a la torre. No verifiqué si estaba lleno. Tenía que depositar unas cosas. Sí, pues de esa página de Limited Run anunciaron la versión física de Grounded, que es de Lesbo, no, Sea of Thieves, no, Sea of Thieves, no. Hi-Fi Rush, la de Hi-Fi Rush la quería. Ah, y Pentiment. Pero Hi-Fi Rush yo creo que todavía está para preordenar. No progress yet. I'll keep you informed. See that you do, Captain. Coge esto. You there, come forward. You are me lo puedo with the coger porque... sí, me lo puedo coger. A Telvanni master. Speak with her, Proxy. Tranquilo, hablamos con ella ahora. Pues tengo que buscarlo, a lo mejor mi hijo lo tiene. Ah, pues sí, verifícate. I expected to have Telrendis all to myself today, and you're certainly not one of Captain Zenfis's vampire mercenaries. So, who are you, and why have you come to this tower? Soy Date Park, así le puse el nombre. Nos dijeron que este lugar estaba abandonado. Abandoned, yes, but not without its defenses. Telrendis is a dangerous place, Fla. I advise you not to interfere with the Dusksabers, and it seems Meln the Mouthless left Telrendis well protected, as my mercenaries can testify. Sin bocas. Oh, the Telvanni Magister who owned this place. He's been missing for decades. The old fool possessed a book that I very much want to add to my library. Scavenge if you will, as long as you understand the book is mine. Now, why are you really here? Pues Moira nos ha enviado a investigar este sitio. Indeed. You don't look like a Daedric cultist. Running errands for Daedra is frowned upon in most lands, but I appreciate your honesty. My Dusksabers are stymied, and Meln warded his tower against other Telvanni such as myself. Perhaps you can help. Eso es típico. Me ayuda y yo te ayudo. Find a way into the tower and breach. Bueno, me despido, cuídate y éxito. Gracias, Amy, gracias por estar por ahí. Me dijiste mañana va a estar contacto, ¿verdad? A ver si puedo, porque a veces yo veo, yo lo que hago es que entro donde Tato y no le escribo porque se me pongo a hacer otras cosas. Los veo, pero voy a intentar mañana por lo menos escribirle a ustedes si van a estar jugando. Gracias por estar por ahí. Ok, te ayudaremos a encontrar la forma de entrar a la torre. I suggest you begin with the old Telrendis Hall, to the southwest of this camp. Captain Zenfis reports that his Dusksabers are having a difficult time there. If you can succeed where they have so far failed, I will make it worth your while. Los sables crepusculares los contrataste para apoderarte de los glifos. I collect arcane relics, Fla. It's something of an obsession of mine. I send the Dusksabers to recover a great many things. Ah, pues sí. Mañana estoy pendiente. I'd have to check my ledger. There are so many items on my list. Ok, los sables han matado a muchos seguidores para conseguir los glifos, que eso fue lo que pasó en el prólogo. Are you sure it was the Dusksabers? In my experience, it's hard to tell one vampire from another. It's why I insist that Captain Zenfis wear a name tag. I never tell the Dusksabers how to do a job I hire them for. Mercenaries, what can you do? There are no cultists here. Only my Dusksabers, and the defenders Meln the Mouthless left behind. But I'm curious about how you are acquainted with Torvasard. Where did you encounter him? Torvasard colaboró con la hermandad oculta para robar una reliquia de la necrópolis de Necrom. ¿Conoces? In some quarters it's impolite to ask about such things. I'm a Telvanni master. I know many Dremora. My dealings with them are not your concern. But if you must know, I had no part in whatever happened in Necrom. An appeal to my vanity. How charming and clever. We Telvanni think highly of ourselves and enjoy sharing. I'm an accomplished mage, as you might guess, and I have more than earned the right to wear a master's hood. In fact, I should be a magister. The next rank up in the house, which will allow me to challenge the Archmagister. I expect to be awarded the rank soon enough. Now, don't you have a tower to break into? That Telvanni bears watching. But the tower remains the crux of our investigation here.
Let us find a way in. Era esa misma. Pensé que era otra. Pero vamos allá. No voy con el mío porque corro más que el caballo mío, así que... Este se parece a la casa que... hay una de esas casas que venden que tienes que comprar con chavo real. Que se parece a uno de estos así. Yo me quedo con las de gratis. A magical ward seals that door. What happened here, mercenary? What happened here? The ward killed my comrade. Not easy to do to a dusk saber. I thought we had little to fear from old tricks and traps, but look what happened to my comrade. Dead as the last swit who stepped out of line across the dusk saber. Audífonos ya me están cansando. So, la maestra Shirley nos ha enviado para ayudar a acceder a la torre. Y cuéntame qué ha ocurrido aquí. A que me cuelgan los audífonos porque se me fueron. Esto pasa. No sé si es que la PC se calienta tanto que siento el calor de ella acá y siempre hace lo mismo. Gracias. Nadia tried to push through the ward on that door. The note over there suggests that something in this room disarms the trap. Clearly, she guessed wrong. I think this strange lens is part of the puzzle. We found it by the note. Una lente extraña, ¿para qué sirve? Here, you take it. We obviously weren't able to figure it out. I'll be damned if I try to use it again. If Shoreni sent you, by all means, be my guest. I'm just going to stand back here. Veré cómo, si podemos saber cómo disparar la... Lenses such as that can reveal hidden things. Look through it, Proxy. Vamos a usarla. Look for anything glowing. That should be the switch to dispel the ward. The ward is gone. Master Shoreni must be informed at once. This is our opportunity. Lead the way, Proxy. This portal should take us to the tower. ¿Osal? We have reached the lower level of the tower. There should be more portals to take us higher, Proxy. Ahí llego. Dare enter the Tower of Mel, Magister of the Telvani? Turn back or be destroyed! A spirit. You aid that thief and liar, Shoreni Barrow! Provoke me at your own risk, intruder! Interesting. The spirit seems aware of Master Shoreni's attempt to access the tower. As if murdering me wasn't insult enough, now she sends you to steal my book! Is this spirit actually Meln the Mouthless? Prepare to face the fury of Meln the Mouthless, Magister of the Telvani! Or we could have a nice chat and discuss this like Bueno, ya yo me estaba preparando. Por supuesto. Es el civilizado, ¿no? If there's one thing I learned in death, it's how foolish the living can be. I know all that passes in my home, intruder,
I heard your bargain with that so-called Master Shareni Barrow. You have given my murderer access to my tower. La maestra de Shareni te asesinó ¿por qué? Why does a Telvanni do anything? Ambition, power, greed. 20 years ago, I stood in Shareni's path. An obstacle to the higher rank she craved. She requested a meeting. Instead of negotiating, she killed me and tried to steal my prized possession. Se había muerto, ¿qué evitó que te robase? Oh, just all the contingencies I had in place. With my last breath, I banished her from the tower and set all the wards and defenses. They held perfectly well, until you mucked everything up. She'll have no trouble stealing my black book now. Libro negro. The Tormenting Eye, a tome of forbidden secrets. I see Hermaeus Mora's mark on you and your companion. If you don't know about the black books, she can tell you more. Shareni Barrow is careless in her pursuit of power. She must not possess my book. So, ¿qué quiere que hagamos? Two things protect my book. Okay. The spell of illegibility I cast upon it, and the fact that without my aid, it will take her time to break the spell on her own. Still, I'd rather she never get her hands on it. Stop her, and I'll find a way to reward you. Tenemos que hablar con el herramienta. The thread becomes clear. Hermaeus Mora sent us to recover the Black Book. The Black Book is mine. No. And with this soul gem, I also have this miserable spirit. Meln comes with me. And I thought this day couldn't get any Ahora la vi, yo buscándola. Se lo llevo. Se fue. I knew a Telvanni master would be formidable. Come, Proxy. We have plans to make. Ahora sí puedo cogerlo. Todavía no puedo cogerlo. Parte de la misión, ¿no? Y guardé aquello. Chavinda. Yo creo que eso es para parte de la manera de hablar con ella. The threads of fate here are tied to three things. Master Shareni, Meln the Mouthless, and the Black Book. That was the connection to Apocrypha I sensed here. Black books are creations of Hermaeus Mora and his realm. Cuéntame más sobre el libro negro. Black books are relics of Apocrypha. Each holds a different secret. Most are kept in the vast libraries of Hermaeus Mora's realm, but he sometimes gifts one to a mortal. In addition to forbidden knowledge, each serves as a portal to Apocrypha. ¿Cuántos libros negros hay? That is a secret the one who knows has not yet shared with me. I can count the number of black books I know about on one hand, and each is unique. Only one copy of each book exists. This is the first I have heard of one titled The Tormenting Eye. We must free Meln the Mouthless from Master Shareni's grasp and retrieve the Black Book. But to do that, we need more information. Look around, Proxy. If Meln was indeed murdered here, there might be proof of Shareni's villainy. No lo leo. That letter from Master Shareni's mouth. That meeting must have been when Meln was murdered. A letter and the murdered Magister. I know what we must do, Proxy. Meln the Mouthless let down his guard and paid the ultimate price. His body has remained here forgotten and undisturbed for decades because he preferred solitude above all else. Now Master Shareni has both Meln's spirit and his Black Book. So, has dicho que sabe lo que tenemos que hacer. To recover Meln and his Black Book, you must find Master Shareni, and the letter you discovered explains how to do that.
Go to the assembly of masters at Old Isra and question Shelreni's mouth, Vabdru. He shall know how to reach her. Pues ella no viene. No. Here our paths diverge. I leave Mouth Vabdru and Meln in your hands. While you pursue the spirit, I shall research the Black Book and contemplate the other threads of fate. I must determine how this factors into the threat against Apocrypha. ¿Qué hacemos después? Master Shelreni has trapped Meln's spirit in a soul gem. You must retrieve that gem or destroy it. Go to Old Isra and find Shelreni's aide, Mouth Vabdru. He must have an office in the tower called Telvara. ¿Y qué me puede contar de Old Isra? The Telvani Assembly of Masters meets there. Well, their representatives do. The Masters themselves rarely bother to make an appearance. That is what they have mouths for. You want to go to Telvara. The mouths work out of that tower in Old Isra. ¿Por qué no asisten los maestros Talvina a su propia asamblea? The Masters leave day-to-day concerns to their mouths. Their own arcane studies are far more important to them. And they try to avoid direct interaction with their rivals whenever possible. The fate that befell Meln is not an uncommon one. Okay. This portal leads outside. You must travel to Old Isra from there. Defenses around Tel Hulin play havoc with portal magic. Y antes de seguir... Ay, mano, es que la misión está tan cerca. Quería guardar unas cosas en el banco porque ya estoy lleno. Casi. No, pero para seguir vaciando, no. Vamos a ir a... vaciarnos. No sé si buscar ahora una partida de un dungeon, un multiplayer. Multiplayer no, porque estoy bien bajito. El dungeon también, pero si es con gente, pues mucho mejor. Para subirlo del vigor. Que si no voy a seguir súper lento. Vamos a la ciudad. Aunque podía ir allí. Ah, que no, voy a depositar en el banco. De morbida. Pero todavía no me sé esta área. Vamos a ver dónde se encuentra cada cosa. Banco. En mi cara, pero aquí. This is a... Depositar. Tengo que desmantelar. Estas las vendo. Esto es para cocinar. Tengo que leerle esas cosas. A ver si hay libros por ahí para leer. No, ahí. Y déjame si puedo ir al sitio este. Heard there was some sort of trouble in the necropolis. When are they going to reopen the catacombs? ¿Qué es aquí? I think it might be a while. Está todo cerca que. Digo, si es aquí. No, esto es lo de cocina, estaba atrás. A ver si es ahí. No. De lo del almero. A ver, está el de la bolsa, pero yo creo que no me da los chavos. Ah, mira los para allá abajo. Sí, por ahí mismo. A ver cuánto puedo comprarle el de la forja. Eso se me había pasado.
En el otro personaje. El juego tiene tanta cosa, míralo aquí. No creo que me dé, pero anyway, verificado. How do I make a profit? 5.009. Ay, falta todo. Comí que no tengo. Ok, está investigando y a ver qué puedo desmantelar. Quita ahí de material. Lo mismo, te lo de así. Did you come here for crafting certification? Pues creo. Lo rompemos. Investigar también le falta, yo creo. Y ahora. If you came for crafting certification, I can assist you. Tras de encantamiento. Y la forma. Though most are closed-mouthed about Ah, tengo que irle a banco de nuevo. Mantelar. Tengo que chequear si estos son. Ay, espérate. Me olvidó eso. Y mejorar. No sé si puedo mejorar esto. ¿En cuál fue que dije? En esto. Pero me olvidé que también hay la de joya. Ah, está bien, tengo más que eso. Pero la otra. Buying, selling, trading. Escudo. ¿Qué pasa? Tengo uno puesto. Ahora nada, si puedo mejorarlo. No puedo mejorar nada. A mí les banco de nuevo y depositaré material. Por donde no. ¿Qué pasa? Lo que voy a hacer ahora, no voy a seguir a la misión principal, voy a hacer un dungeon a ver. A ver si le puedo subir eso. Eso. Pues tengo que leer esa receta. Y eso lo tengo que vender. Me lee eso. Lo que está afuera. Venderlo. Que son cosas basura, pero me da por lo menos alguito. Algo empezando con este personaje. Every time. Voy a venderle este para que nos dé alguito. Tengo más así, ¿verdad? Que vamos a buscar un... Que sean difíciles, pero olvídate. Ah, porque estoy bien bajito. Que aparezca uno.
Mister. It's true. No rest for the weary. Se lo de la pierna. ¿Cómo se ve? Que tengo el casco. Ahí. Ruedito. A good spot. Until a guard comes along and asks to see a permit. Then what? Lo que. ¿Qué podemos hacer por ahí? Si acaso lo dejamos cerca de la misión del otro área de investigación, en lo que hace, en lo que encuentra una partida. Wait, hold on. Pero no puedo. To old Isra. Después para el próximo video, antes del otro live, voy a empezar a hacer secundaria. Para no, quiero hacer como la de Orco, y poco a poco, pues si no, no vuelvo a este sitio. Vamos a dar vuelta por ahí en lo que si puedo encontrar materiales. En lo que busca partida de un dungeon, de una mazamorra. Verificamos si hay por aquí. Voy a cambiar la no también. ¿Cuánto llevo la de escudo? 9. O sea, el arco. Ok, busca partida, chavienda. Hay un tesoro ahí. Más que va a subirme de vida. Pasó. María. Y darle los audífonos. Los que están agotados. Me salió. Ah, eso, pista de antiguo. Ah, de esto. Ah, envolvió el...
Hasta que no haya sido... No, está en cuadro también. Ahí. Cuando quiera, ¿no? Ahora sí. Una pista. Pasó, acepté. Una de las 10 piezas, caduca en ¿cuánto? En 30 días. Ya mismo la voy a conseguir todas. Y ya acepté la cosa esa y no. Ahora sí. Oye. Hacemos esto. Deja probar si es que lo puedo subir eso aquí. Usando la habilidad. Three of my... Ahí sí me está subiendo. Está viendo. You live! Papá, me quedé era en ese sitio, voy a tener que ir a aquel sitio. Though I've seen better days,
The High Kinlord's power has grown. He would not have been able to escape our predecessors as he has escaped us today. We need to go after him. La gente no abre. See to him! By the Empyrean light. Let's hope he lives. Has he been slain? He's not the model of well-being, but he lives. Are you satisfied, Syrian? I'm eager to pursue the High Kinlord. Patience, Haroldar. I need you to heal him. And Immaril is still unaccounted for. We'll need her to face Release. Tengo que checar ese sitio, ven. There's one keeper. She's in the. There's one keeper left. In ages. Por allá y yo por acá.
Pensé que se había acabado allí, ¿no? Bueno, si no llego a tiempo, esta gente lo van a acabar. I see her. Let's hope she lives. We'll need her before the day is done. Even if we defeat him, how do we contain him? He's already escaped once. I'm going to enjoy this. It's the outsiders. So the keepers are afraid to face me. Very well. You'll die in their stead. El bastón. Ignore his words, keepers. Bastón este. Begin the separation. I'm not confident this will work, Sirion. What are you not doing? Oh, I do so love to see magic. Is that what this is? This isn't as grand as the spells I learned. Eso tiene que ser en el la jefe. Vamos a hablar con esto. Remember, children, you'll never keep me here of your own accord. Not when the Daedra fight for me. Perhaps you'd fare better if you had Daedra on your side. His madness nears delirium. Ignore him, keepers. Bind the High Kinlord. By the light Imperium, the keepers of the vanished cells hereby condemn Rilis XII to imprisonment unending. Oh my, it looks like you've won. Old Rilis's days of freedom are over, it seems. Sickness plastered
wouldn't be able to speak. He shouldn't be able to achieve coherent thought. We'll have to watch him carefully. Ojalá que tiene. Para que esto sea más fuerte, el aguante. No me gusta la apariencia, se la cambio ahora. The prison's not. I'll make sure of it. Ya tengo 7 puntos. Chequeo ahora. No, esto. Ok, ya puedo. Deja cambiar el bastón este de. Ah. Y. Habilidades. Ah, espérate, sí, que yo le tengo que poner eso. Qué bruto. La puse. A este, que aquí de estos 7 puntos tengo que guardar uno. Para lo que quiero. Voy a probar este. Y voy a cambiarla por esto. Ah, ya tenemos. Ok, ya. Voy a ponerme eso de cambiar de arma. En esta no tengo ¿cómo es? Habilidades normales. Este lo puedo ya evolucionar. Ay. Aumenta la fuerza del escudo de daño. Se ve 60% por 10 segundos. Un máximo, ok. Y ya no inflige daño a los enemigos y otorga un escudo de daño a tus aliados cuando te recibes ataque. Vamos a darle este para que le haga daño. Que sea malo, viste, pero. Pero de la curación. En el otro.
en esta le voy a poner... secundaria de la mano ave. Ponerla de cuerpo a cuerpo, ¿ves? O las doble dagas. Yo creo que eso yo no las he puesto. Sí, pero no me acuerdo. Ahora las doble dagas. Ojalá. Dale. Ah, mira. A buscar un sitio de eso, no de la campaña. Si acaso hacemos misiones ahí. Ya lo nuevo. Espera que entre. O eso que está ahí.
Voy a entrar porque ya estamos casi ahí. Pero cuando quiera, ¿no? Gracias. Vamos a hacer esto. A buscar el quest. Ya no me acuerdo dónde es que están. A ver si no están por aquí que se vean. Creo que era acá arriba. Sí. Maces, swords, axes. Whatever happened to bludgeoning someone to death with a wheel of cheese? Con una más. Ah, mata a 150 jugadores casi nada. A ver, ¿dónde es que dice eso? Es que son las otras porque yo no puedo hacer de matar a... Greetings, warrior. Are you ready for a mission? I applaud. ¿Qué es ese? Digo, sí, ahí no sé. ¿Puedo viajar ahí? Ah, este es el fuerte, ok. Pero no puedo viajar más que los que estamos aliados. Este de ahí. Si puedo viajar ahí, tengo que coger hasta allá abajo. Que no recuerdo si eso me subía aquí. Voy a tener que evolucionarlo a ver por si acaso.
Ahora es que me salió falta de respeto. Ah, pero lo puedo comprar ya. Y no tengo que hacer nada de eso. Pero pues chaval, vamos a ir allí. Ahora sí. Estamos rápido. Ya podemos correr. Quienes están bajo el signo de la manta tendrán una bendición, aumentará. Serán aquí hasta gigantes. Por aquí a coger esto. Casi. Me llega él.
Vuelve ahí abajo. Lo pago. Hay que otra cosa más así. Es que puedo. No puedo. Ok, la esquina. Vamos fuera los tifos. Voy a dejar hasta allí. Hace rato hubiera hecho aquello, lo del vigor. Tenía que comprar la habilidad y comprarla. Yeah. 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 Broke 6. Yeah. 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 Es que no puedo viajar hasta allá. Así. Vale. Demás
demás misiones pues no las voy a hacer. I erect the spine of praise. Your success brings honor to the Pact. Así saliendo. Ahora sí. La otra misión que tengo es... Tenía que ir a la ciudad para depositar más cosas. Pero anyway, voy a dejarlo hasta aquí. Wait, hold on. Headed to Old Isra. Ok. Esto nada, mi gente, ya voy a dejar el live hasta aquí, así que salimos en menos. Nada, si les gustó, por favor, denle like, comenten los próximos días. Intentaré hacer live en las tardes, como siempre, y en las noches. Así que pendiente aquí al canal de YouTube también. Estaré subiendo un video mañana de Dragon Dogma, así pendiente aquí al canal de YouTube. Gracias a Warrior, gracias a Mario que escribe por ahí, ¿verdad? Así que pendiente como siempre el canal de YouTube. Ya tan rápido de subir el 17. Así que esperen pues los próximos días seguir con más contenido de el scroll. Antes que salga obviamente la expansión, intentaré de pasarle estas 2 expansiones que me faltan, pero por lo menos quiero cogerlos poco a poco, y en esta área, al igual que hizo con el de Orsinium, intentar hacer las misiones secundarias. Y para el próximo live intentaré hacer más secundarias para ir por lo menos completando toda esa área. Así que nada, pendiente aquí al canal de YouTube. Gracias a todos por darse la vueltita. Nos vemos hasta la próxima.